¿Qué es la santidad? ¿En qué consiste ser santo? ¿Y cómo puede alcanzarse la santidad? Y también, ¿es verdad que todos estamos llamados a la santidad? De esto hablaremos hoy, queridos amigos. La santidad, algo que todos debemos buscar y, si Dios quiere, alcanzar. Así que acompáñenos hoy. Queridos amigos, qué gusto saludarles. Es un privilegio estar juntos a través de la televisión, uno acá, otro allá, de un lado y del otro lado de la pantalla. Gracias por estar con nosotros. Pues sí, hablemos de la santidad. ¿Cuántos años no llevamos haciendo estos programas de televisión? Pues muchísimos, más de 20. ¿Y cuándo hemos hablado de ser santos? ¿Y cuándo hemos hablado de la santidad? Esa será la primera vez. ¿Cómo se nos fue? Es algo a lo que todos estamos llamados. Y además veremos también cómo se vive la santidad en una orden religiosa, pero no en cualquiera, en el Carmelo. Así que recibo con afecto al padre Rafael Guzmán Tenorio. Él es sacerdote carmelita descalzo y es el director actualmente del CEVAC, el Centro de Estudios de los Valores Humanos de los Carmelitas. Bienvenido, querido padre Rafa. Bien querido también, ¿eh? Tú sabes. Lo sé. Muchas gracias, Roberto, por invitarme aquí a tu programa. Gracias a todos los que nos siguen, a todo el auditorio. Pues me da gusto estar aquí hablando con ustedes sobre la santidad, porque es a lo que todos estamos llamados. A veces es difícil poder entender la santidad porque en la iglesia pues, se nos presentan imágenes y modelos de personas que pareciera de otro mundo. No, bueno, yo veo a San Francisco de Asís y digo, no, pues nunca. O a Santa Teresa, ¿no? Pues ¿cuándo? Pues no. Así es. Y bueno, a veces tenemos una visión parcial de la santidad, o creemos que es solo para algunas personas, algunos privilegiados. Y sin embargo, pues como bien decías, la santidad es para todos. Todos estamos llamados a la santidad, teniendo en cuenta en primer lugar que la santidad es Dios. Dios es el santo, por excelencia. En las Eucaristías cantamos o rezamos aquella oración, santo, santo, santo es el Señor. Entonces, tener en cuenta que Dios es santo, Dios es el bondadoso, es la suma perfección, y que Dios nos llama precisamente a participar de su santidad. Entonces, bien podemos decir que la santidad es comunión con Dios, participación de la comunión con Dios. O también podemos decir, la santidad es amor. Si Dios es santo, Dios es amor. Y por ello, Él nos llama a la unión con Él en el amor. Nuestro Señor dice, sean perfectos como mi Padre y yo lo somos. Entonces, ser perfecto equivale a ser santo, a alcanzar la santidad. Correcto, así es. La perfección que lo dice el Evangelio de Mateo, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, no se está hablando en el sentido griego. Nosotros, pues por proceder de una mentalidad occidental, de la influencia que hemos tenido del pensamiento griego, pensamos que la perfección es como el desarrollo total de nuestras cualidades, de nuestras potencialidades. No es así la perfección que se nos está hablando el Señor Jesús, sino como lo va a traducir el evangelista Lucas. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Entonces, ser perfectos es ser misericordiosos. Ser santos es ser misericordiosos. ¿Y qué es ser misericordioso? Precisamente dar el corazón al necesitado. Y aquí es donde el Señor Jesús sabiamente unió el amor a Dios y el amor al prójimo. Si amo a Dios,
amo al prójimo. Si Dios es misericordioso conmigo, yo he de ser misericordioso con los demás. Y ahí está la santidad. ¿Y cómo podemos definir la misericordia? Pues, muy buena, Digo, para buena saber pregunta. en qué consiste ser misericordioso. Sí, pues precisamente darse a los demás, ¿m? Entregar la vida por los demás. ¿Cómo es esto? Pues ahí tenemos las bienaventuranzas. ¿Eh? Dichosos los pobres, dichosos los que buscan la paz, dichosos los que buscan la justicia, porque alcanzarán la misericordia de Dios, alcanzarán ser hijos de Dios, participarán del reino de los cielos. Entonces, diríamos, Dios es misericordioso, Dios es santo. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cómo es Dios? Bondadoso, como un padre o una madre que se da, que se prodiga totalmente, que se desvive por los demás. Entonces, la misericordia es el amor infinito de Dios para con nosotros. Y en este sentido, pues quisiera tomar a Santa Teresa de Jesús, que dice ella, más me cansé yo de ofender a Dios que Él de mostrarme sus misericordias. Las misericordias de Dios no se agotan. Si no se agotan las misericordias de Dios, nosotros no nos cansemos de recibirla. Entonces la misericordia de Dios es toda esa gracia de Dios, ese amor de Dios para todos nosotros. Y por eso Dios nos hace participar de su santidad, de su misericordia, y nos llama precisamente a ser santos, a estar en comunión con Él, a ser misericordiosos. Entonces la santidad no es nada más de las personas, sino es de la comunidad. O dicho de otra manera, nos santificamos en comunidad. Entonces, Padre Rafael, la santidad la alcanzo en mi trato con los demás, pero ¿qué hay de mi trato con Dios? Pues están en íntima relación y es equitativo. En la medida que yo tengo trato con Dios, en esa medida voy a tener trato con los demás. Aquí hay que tener en cuenta dos sujetos. Dios, que es el santo por excelencia, y la persona que está llamada a la santidad, a la comunión con Dios. Entonces, la santidad es gracia de Dios, es su bondad, por Él es que somos santos y nosotros respondemos a esa llamada. Pero déjame decirte, Roberto, podemos también describir la santidad como la felicidad. Estamos llamados a la felicidad. El Concilio Vaticano II habla precisamente de que el fin último del hombre, del ser humano, es la comunión con Dios, es decir, la santidad. Entonces, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser pleno? Todos tenemos un deseo de trascender, de ser plenos. ¿Tú no conociste a Carlos Saraiva Maínez? Tuvo una muy buena formación, creo que lasallista, y luego era un muy buen ventríloco. Pero tiene varios libros de teología y uno de ellos es El secreto de la felicidad. Y yo le pregunté, ¿qué es la felicidad? Y él me respondió, la paz. Estar en paz es ser feliz. Entonces, Padre Rafa, si la felicidad y la santidad son similares, ¿la santidad es estar en paz? Claro, conlleva la paz, nos diría San Pablo, es fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica. El Espíritu Santo es el que nos une con el Padre por el Hijo, es decir, el Señor Jesucristo. Y entonces, fruto de esa comunión con el Padre, el Hijo, por la acción del Espíritu Santo, es la paz. Mira, sí es muy fuerte la figura
de esa persona que está en oración de rodillas, en el reclinatorio, con el rosario, ante un crucifijo. Ese es un santo. Pero es poco común identificar con un santo quien está muy en acción en hospitales, en enfermerías, en asilos, en orfanatorios. No está rezando, pero ese es un santo. Claro, claro que sí. Sí, sí. Teresa de Calcuta. También y La otros primera que se me grandes ocurre, ¿no? santos. Así es, así es. Es que precisamente, decía yo hace un momento, hemos parcializado la santidad. Tenemos una visión parcial. Creemos que el santo es el que se la pasa rezando. Creemos que el santo es el que hace mucha penitencia, el que hace ayunos. En la iglesia ha habido distintos modos de entender la santidad. Entonces hubo un modo en la historia de la iglesia que la santidad se entendió precisamente como una mortificación, como un desencarnarse de esta vida. Y entonces, pues por eso dice, pues así yo ni quiero ser santo. En cambio, en otros momentos de la historia de la iglesia, la santidad se ha ido comprendiendo de otra manera. Por ejemplo, en ese compromiso con los necesitados, con el pobre. Estas personas, hombres, mujeres, que se dan al servicio de los demás. ¿Dónde está la clave de la santidad? En el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Si amo a Dios, voy a amar al prójimo. En la medida que esté yo en la comunión con Dios, voy a estar en comunión con el prójimo. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de Teresa de Jesús cuando nos habla de todo el camino de la vida espiritual, ese camino de santidad, cuando ella va a hablar en las séptimas moradas de esa íntima comunión con Dios. Dice, ¿para qué es todas estas experiencias de unión con Dios? El desposeo espiritual, el matrimonio espiritual, esas experiencias de unión con Dios que tuvo Teresa de Jesús, ¿para qué es? Para que nazcan obras. Es decir, ese servicio al prójimo, en donde quiera que se esté, se puede servir. Entonces la clave es el amor, el sentido con el que se han de hacer todas las cosas, el sentido con el que se ha de criar a los hijos, el sentido con el que se ha de dar cualquier trabajo. Tú precisamente dirigiendo un programa, los camarógrafos precisamente haciendo llegar este mensaje, esta transmisión, el trabajo que hace cualquiera que se haga desde el amor. Pero que el amor no es un mero sentimiento, no es un mero entendimiento, es la voluntad, tener la voluntad de querer el bien para el prójimo. Bueno, ¿qué diferencia hay entonces entre los actos de altruismo, de un compromiso social, tal vez hasta un poco lastimoso con los desvalidos, y la caridad, concretamente, ¿no? O sea, ese fraile, esa monja, ese sacerdote, ese religioso, que es un hombre que ha consagrado su vida a Dios, entonces aquí entra ya la presencia de Dios y las acciones que hace. Claro. O un monje encerrado en su monasterio, no tiene contacto con nadie, pero está alcanzando la santidad. Un San Charbel, por ejemplo. Claro. Aquí hay que hablar de que la santidad se va concretizando en las personas. Dicho de otra manera, cada uno tiene su propio camino de santidad. Y bueno, el ir haciendo el bien al otro es parte de ese camino de la santidad. ¿Cuál es la diferencia respecto a una persona creyente, respecto a un monje? La actitud con el que se hace, es decir, la del amor. Puede estar ahí la diferencia, es decir, que yo no haga las cosas o trabaje nada más por un desarrollo de mis propias cualidades, de mis propias aptitudes, de mis propias capacidades, sino que aún con mis limitaciones, pueda servir
desde el amor. La actitud es el amor, el sentido con el que se hacen las cosas. Por decir un ejemplo, una mamá. Una mamá puede estar a lo mejor enojada con el esposo o con el hijo. Es un sentimiento. Más bien lo hacen con el primero. Bueno, con el primero. Está enojada. Es un sentimiento el que tiene. Pero eso no quita el amor que puede tener la madre hacia el hijo. Ajá. Y entonces el amor es el ejercicio de la voluntad, escribía San Juan de la Cruz. Amar es el ejercicio de la voluntad. Aunque la mamá esté enojada, sabe que no puede descuidar al hijo. Me refiero sobre todo pues al hijo pequeño, al bebé. Entonces va más allá de su sentimiento. Una manera precisamente de amar pues es a través de lo sensible. Pero precisamente el amor cristiano, el amor que nos enseña el Señor Jesús es ir más allá del sentimiento, incluso ir más allá del entendimiento. Muchas veces la mamá no entiende al hijo, pero lo ama. No entiende por qué el hijo obra de tal o cual manera, pero tiene amor hacia el hijo, tiene voluntad. Ay, Padre Rafa, ¿y qué me dices de esas filas de mujeres grandecitas afuera del reclusorio para entrar el día de la visita a llevarle al hijo que está ahí adentro, pues algunas viandas, ¿no? Bueno, pero ¿qué hay también de la vida de oración? De los sacramentos, ¿no? Esto tiene que ver con la santidad y cómo alcanzar la santidad. Vuelvo con esto. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta, pues en El Asadero cada comida es un banquete casi celestial. Inspirado en la cultura wixárika y desde los Altos de Jalisco, nace Tau, un tequila en serio, no en serie, elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Ahora en exclusivos estuches, con copas Satzin para compartir y regalar. Envíos a todo el país, en línea www.tequilatau.com.